Bueno, les saludo cordialmente, mis estimados estudiantes. Esta es nuestra primera experiencia en clases online con este video sobre la primera lectura que nos corresponde para este semestre. Yo quiero decirles que la intención de esta clase, por así llamarla, es superar un poco lo denso y farragoso que es el estilo de escritura del autor del artículo y rescatar los aspectos esenciales e importantes que debemos tener con nosotros como base conceptual para recorrer este semestre sobre el tema de la opinión pública, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que decir es que la exposición de conceptos que realiza Aguilar Villanueva no son originales de él, por así decirlo, sino que él hace una explicación de la evolución del concepto de opinión pública tal y cual lo desarrolla Niklas Luhmann, que es uno de los teóricos más importantes. Falleció en el año 1998, es decir, hace 2 décadas. Eso se los dejo ahí como para que tengan una idea de la época en que escribió Niklas Luhmann. Fue entre los años, vamos a decir, su periodo productivo como teórico de la filosofía política y de la opinión pública va desde los años 60 hasta su muerte en el año 98, aproximadamente 30 años, ¿verdad? Y Aguilar Villanueva quiere rescatar los conceptos fundamentales de Niklas Luhmann sobre opinión pública, y esa es la intención de este artículo. En primer lugar, nosotros tenemos que tener clara una premisa, ¿verdad? Que los conceptos propios de los campos de la comunicación social, la sociología, las humanidades, las ciencias sociales en general, no son conceptos científicos. ¿En qué sentido? Que los conceptos científicos tienen una estabilidad a lo largo del tiempo. Pienso, por ejemplo, en el concepto de masa, ¿verdad? O en el concepto newtoniano de gravedad. Pues el concepto de masa es hoy en día, unas palabras más, palabras menos, de acuerdo con los desarrollos de la física cuántica, pero es más o menos lo mismo que significaba hace 300 años. La luz, la distancia, el peso, significan hoy en día más o menos lo mismo que significaban hace 300, 400 años, ¿verdad? E inclusive más tiempo. Esto no sucede con los conceptos asociados a las humanidades o a las ciencias sociales, ¿verdad? Los conceptos van cambiando con el tiempo de acuerdo a ciertas consideraciones históricas y políticas. Y esto mismo sucedió con el concepto de opinión pública. En primer lugar, bueno, debemos saber que como fenómeno, la opinión pública está intrínsecamente ligada a la modernidad como periodo histórico. Otra cosa importante que debemos aclarar en esta exposición es que el artículo se sostiene fundamentalmente en una explicación de las circunstancias históricas que llevaron a la modificación del concepto de opinión pública y de la función política que éste tiene, ¿verdad? Entonces, todo el artículo desea contextualizarlo históricamente y explicarlo en su contraste o en su dinámica con los cambios políticos que ha sufrido la sociedad occidental, especialmente en los últimos 200 o 300 años, ¿verdad? Entonces, bueno, como punto de aclaratoria, el concepto de opinión pública es propio de la modernidad. Ahora bien, ¿en qué modernidad surge este concepto? Como ustedes ya lo deben haber estudiado en materias que han visto en semestres anteriores, la modernidad no tiene una fecha de inicio precisa. Algunos autores la ubican en el siglo XV, en el XVI, más o menos. Inclusive, si me empujan más, hay un historiador muy sólido y muy riguroso que dice que la modernidad inició en el mundo en el año 1919, cuando Einstein logró demostrar la teoría de la relatividad, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso se entiende como modernidad ese periodo histórico en Occidente que se desarrolla o llega a cristalizar para muchos historiadores aproximadamente entre los siglos XVII y XVIII. Desde este punto de vista,
la opinión pública en su concepto original quiere de alguna manera describir la práctica política de la burguesía de los siglos XVII y XVIII, ¿verdad? Y en ese sentido, efectivamente, se entiende como la práctica política de la burguesía, como les dije ya, en los mencionados siglos XVII y XVIII. Ahora, ¿cuáles son las características de esta práctica política y en qué ambiente político, histórico y social ocurren? En primer lugar, como ustedes deben saber y ya lo han estudiado, eh, los sistemas monárquicos, feudales clásicos, pues están en el ocaso de su existencia y se imponen los sistemas liberales, que se sostienen a su vez sobre una creencia en la naturaleza humana, ¿verdad? ¿En qué se diferencian los sistemas liberales o los sistemas representativos que empiezan a tomar formas en los siglos XVIII y XIX de lo que podemos entender como el antiguo régimen? Bueno, primero, en que el estado de condición ha sido desplazado por el estado de derecho. ¿Y por qué? Porque el estado de condición propio de los sistemas feudales clásicos, ¿verdad? Supone que los seres humanos no son iguales entre sí. Es decir, no es lo mismo un aristócrata que un miembro de la plebe. En el sistema liberal, todos los hombres son iguales por naturaleza, ¿verdad? Hay una igualdad que se refleja en una igualdad ante la ley. Además de esto, se supone que todos los seres humanos son racionales y que además van a utilizar esa racionalidad para el bien común. Y por supuesto, todos los seres humanos son libres por naturaleza. Entonces, las premisas en cuanto a la naturaleza del hombre de la modernidad son libertad, igualdad y racionalidad. Desde ese punto de vista, por supuesto que la soberanía reside en el pueblo, como ustedes seguramente lo habrán estudiado, y es lógico que los gobiernos obedecieran al mandato de la sociedad. ¿Por qué? Porque se supone que, vamos a decir, todas las racionalidades se unían en el debate público, que tenía lugar gracias a la existencia de la opinión pública como fenómeno. Y bueno, nada, del debate se supone que surge un consenso que refleja la opinión más juiciosa, la más conveniente, la más adecuada para el resto de la sociedad. Hoy en día sabemos que eso no es así, pero estamos hablando del contexto histórico de la naciente modernidad, ¿verdad? Desde este punto de vista, entonces, la opinión pública es como la razón y la verdad, ¿ok? Y en su relación con el poder, se supone que el poder se somete a la racionalidad y se somete a la verdad. Nosotros lo que tenemos es una sociedad formada por una pluralidad de individuos, los cuales discuten, debaten. ¿Y dónde van a debatir ellos? Pues en la prensa, en el periódico, que se está extendiendo como un medio de comunicación masiva ya para esta época. ¿Qué tenemos aquí entonces? Que la opinión pública viene siendo como la conexión entre los sujetos, entre los individuos y el Estado. Y más allá, corporizados estos individuos en una sociedad, sabemos entonces que la opinión pública es el vínculo que permite la comunicación entre la sociedad civil y el Estado. Ahora bien, sobre una definición de opinión pública en esta época, bueno, nuestro autor, Aguilar, señala, siempre refiriéndose a Niklas Luhmann, que los autores centrales, vamos a decir, de las filosofías liberales, que como ustedes deben saber, fueron John Locke, Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau, Hegel y Kant, no necesariamente dan una definición de opinión pública, pero sí la entronizan o la legitiman como parte del ordenamiento racional del Estado. Es decir, estos autores mencionados, me permito repetirlos, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hegel y Kant. Debo decir que aquí en la lámina les señalé puntualmente a Rousseau y a Kant
porque me interesa que tengan claro, que puntualicen cómo ven cada uno de ellos lo que es la opinión pública, porque, bueno, son centrales en el desarrollo de este concepto, ¿verdad? Ellos nunca, como dije antes, no que te daban un concepto de opinión pública, pero la mencionaban como un fenómeno esencial de una sociedad liberal, de una sociedad moderna, de una sociedad donde existiera un gobierno representativo. ¿Representativo de qué? De la sociedad civil. Como sabemos que el gobierno es representativo de la sociedad civil, porque escucha y hasta cierto punto obedece a la opinión pública, ¿verdad? De esta forma, para Rousseau, la opinión pública es el reflejo de la voluntad general. Y para Kant, uno de los filósofos más influyentes incluso para hoy en día, pues la opinión pública que surge para él desde la Ilustración es fundamental porque es la evidencia del uso público de la razón. Y otra cosa, la ley debería coincidir con la opinión pública. ¿Ok? Entonces ya, digamos, resumiendo, para este periodo histórico, la opinión pública es vamos a decir, es una parte integral de la vida política. Por eso es que la prensa es tan importante y por eso es que los periódicos son tan importantes. Y por eso es que los comunicadores sociales son tan importantes en esta época. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo se manifestaba ese debate público? Bueno, ustedes ya los deben saber, lo deben haber estudiado en alguna materia, en los salones, en los cafés, ¿verdad? Que serían, no sé, una suerte de equivalente hoy en día a lo que es Twitter o lo que es Instagram o lo que son las redes sociales, ¿verdad? Los blogs, los canales de YouTube, etcétera. Esta es una comparación un poco vasta, pero bueno, la idea es que me entiendan este concepto. Para la modernidad, entonces, la opinión pública, concluyendo, es la verdad de la razón. Solamente puede reflejar el bien común. ¿Y cómo surge la opinión pública, la más racional? Bueno, a través del debate público, y por eso es que la prensa es tan importante. Además, hay una creencia muy firme de que realmente se puede llegar a una, vamos a decir, a una conclusión, a una decisión gubernamental saludable para toda la sociedad a través del debate público, a través de la opinión pública. En la medida que los gobiernos obedecieran a la opinión pública, entonces teníamos nosotros un antídoto contra las decisiones erróneas o perjudiciales para la sociedad que pudieran tomar los gobiernos. ¿Ok? Vamos a seguir con la siguiente lámina. Esta lámina quiere resumir en qué consiste la opinión pública en el periodo, vamos a decir, hasta el siglo XIX, periodo previo al siglo XX. Y ya les voy a explicar más adelante por qué me refiero a esa división tan fuerte que hay en la modernidad entre el siglo XX y los siglos anteriores, siendo que, bueno, todavía estamos en el siglo XX dentro de lo que podemos entender como modernidad. A ver, aquí señalan allí, como ustedes los pueden ver, que la opinión pública tiene una serie de características que de alguna manera he asomado en la exposición previa. En primer lugar, se supone que toda opinión es racional. Ahora, sería interesante que ustedes se plantearan esa pregunta. ¿Es verdad que toda opinión es racional? No siempre. Si esto fuera cierto, las campañas electorales, por solamente mencionar algunas, no serían tan emocionales, ¿verdad? Si esto fuera cierto, no existiría un eslogan como Chávez, te lo juro, mi voto es por Maduro. Solamente por decirles un ejemplo. Y así muchos otros ejemplos de lemas de campañas electorales. En el caso de, bueno, una que todas debemos haber conocido en algún momento por la trascendencia que para el mundo tiene la elección presidencial en Estados Unidos.
La campaña de los demócratas de Hillary Clinton fue este, Together We Can, o sea, juntos podemos. Ajá, pero juntos podemos, ¿qué? ¿Qué significa eso? Realmente no podríamos decir que esa sería una expresión muy racional o muy lógica. Bueno, pero estaba ahí, juntos podemos. Eso nos remite a cada persona, pues, a una representación distinta. De repente para mí, juntos podemos puede ser, no sé, puedo alcanzar prosperidad económica. Para otra persona, juntos podemos es, bueno, yo también puedo beneficiarme de alguna manera de que esta política esté en el poder. No lo sabemos. O sea, juntos podemos significa tantas cosas como personas que reciben esa expresión hay, ¿verdad? Entonces tampoco es muy racional. En el caso de Trump, el lema de él era vamos a hacer América grande otra vez. ¿Qué significa eso? ¿Alguna vez fue pequeña? ¿En qué sentido fue pequeña? Entonces, el tema es que para hoy en día, como les dije al principio de esta presentación, el concepto de opinión pública ha variado y definitivamente no significa actualmente lo que significaba hace 200 años atrás. Pero en aquel momento, aparte de que se entendía como un juicio racional expresado públicamente, se sustentaba además sobre la creencia firme en que cada persona tenía libertad de opinar, ¿verdad? Este, y que los gobiernos debían actuar concordantemente con la opinión pública. ¿Por qué? Porque se supone que los argumentos están basados en principios éticos, en principios morales, en principios racionales y no pues en intenciones, por así decirlas, malsanas o por el ego o la voluntad de poder mezquina de cualquier líder político. Se suponía que el debate público en aquel momento era una suerte de vacuna contra la mezquindad o las ambiciones desmedidas de poder. ¿Ok? Nosotros estamos, si pensamos en la sociedad de la época, estamos hablando siglos XVII, XVIII y XIX, bueno, ya se está perfilando una clara separación entre sociedad civil y Estado. Como les dije, los regímenes liberales se están imponiendo en Occidente y hay un principio de igualdad ante la ley. Ahora, ¿a qué se refiere ese principio de igualdad ante la ley? A que no existe ya más el estado de condición. Ustedes lo deben haber estudiado en historia o en la materia esta de cultura y modernidad, y cultura y premodernidad. Bajo el estado de condición, inclusive muchas sociedades tenían sistemas jurídicos diferentes que, vamos a decir, sancionaban en forma distinta el mismo hecho o la misma falta cometida por distintas personas, según la proveniencia social. Entonces, no existe la igualdad ante la ley. Solamente por darles un ejemplo. Ante un crimen que se castigara con la pena de muerte, se procedía a la ejecución de forma distinta si el condenado era un aristócrata o si era un miembro de la plebe. Nosotros podríamos decir, mire, pero después que lo condenaron a muerte, la forma como lo maten o como lo ejecuten, para no usar una expresión tan gruesa, es indiferente, finalmente va a terminar muerto, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que la desigualdad ante la ley bajo un régimen jurídico de estado de condición es tanta que no, ni siquiera para el momento de una ejecución la gente era igual ante la ley. Entonces, si se trataba de un noble, bueno, a lo mejor era decapitado con un golpe de espada, pero si era un plebeyo podía ser decapitado con un golpe de hacha, jamás con una espada, o tal vez podía ser ahorcado. Entonces entendemos que en los sistemas liberales
se consagra la igualdad ante la ley en el sentido de que se unifica el sistema jurídico y todos los ciudadanos de un país van a ser, vamos a decir, evaluados, juzgados y sancionados bajo un solo sistema jurídico, bajo un solo sistema legal. A esto se refiere la igualdad ante la ley. Este punto es bastante importante por lo que nosotros vamos a ver adelante. ¿Ok? Cuando irrumpe el siglo XX con la sociedad de masas y los partidos de masas también. Existe una libertad económica y personal, digamos en este momento, que se refiere a que los individuos podían desplazarse hacia donde ellos quisieran. En el estado previo de condición no era así. Un miembro de la plebe a lo mejor estaba por ley obligado a residir toda su vida pues en un mismo condado, y si se quería mudar, bueno, tenía que conseguir, obtener una autorización del señor feudal o del noble bajo cuya soberanía él se encontrara. Libertad económica, ¿en qué sentido? Libertad económica en que las personas podían dedicarse a la actividad que desearan. Antes de la consagración de los sistemas liberales tampoco era así. Usted nacía, vamos a decir, dentro de un estamento social que se dedicaba a una actividad y, bueno, simplemente podemos decir que el destino de cada quien estaba marcado desde su nacimiento y se dedicaba económicamente a lo que su familia se dedicara también. ¿Por qué? Porque al crecer iba a pasar a formar parte de un gremio y la pertenencia gremial estaba dada por la familia a la cual se pertenecía. Los estados liberales de la modernidad rompen con todos estos sistemas fundamentalmente y nada, los individuos se supone que son, como ya les dije, pensantes, libres y racionales. Son iguales ante la ley y el Estado se supone que debe por lo menos guiarse de lo que vamos a decir, el libre ejercicio de las ideas le determinara. ¿Ok? Aquí tengo un cuadrito, perdón, aquí tengo una pirámide que representa la prensa. Se supone que la prensa llevaba el debate que surgía de las bases de la sociedad civil hasta el Estado. Y desde ese punto de vista, la prensa es el espacio de expresión o donde se demuestra, se evidencia la existencia del pluralismo. Ahora, no es un pluralismo de partidos como lo podemos entender en el siglo XX. Es un pluralismo de individuos, es una pluralidad de ideas individuales. ¿Ok? Y por supuesto, como ya hemos reiterado a lo largo de esta exposición, es un escenario de la argumentación racional. Aquí hay que puntualizar algo que es bien importante. La concepción de opinión pública de este momento, que digamos que es una expresión de opinión pública entendida como la actividad política de la burguesía, eminentemente, tal como es un ejercicio de reflexión y de racionalidad de individuos libres, también aspira a que se llegue a un consenso. Desde este punto de vista, la opinión pública no privatiza lo público, lo político. ¿A qué me refiero con esta idea? Y atención, porque esto es fundamental. Cuando yo digo que la opinión pública de este primer momento de la modernidad no privatiza el debate o no privatiza lo político, quiero decir, siguiendo a Niklas Luhmann, por supuesto, que se supone que para todos los temas que surgieron en el debate racional, se podía alcanzar un consenso y que
vamos a decir, todo individuo tenía derecho a participar. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ajá, eso no es lo que sucede siempre, no es lo que sucede en la actualidad. Pues no. Para darles una idea, muchas veces se ha discutido sobre un tema, vamos a decir, del que todos hemos oído hablar, el feminismo. Y la discusión, que por cierto es una discusión posmoderna, ¿verdad? De los derechos de las mujeres. Y un tópico que se asume como un derecho de la mujer es en principio el derecho al aborto. Nosotros podíamos entrar en largas discusiones sobre si el derecho al aborto libre, gratuito, voluntario, tal y como señalan muchas feministas extremas, es un derecho o no, ¿no? Ok, pero bueno, una vez aceptado que eso pudiera ser un tema de discusión de opinión pública, yo muchas veces he escuchado, y seguramente tal vez ustedes lo hayan escuchado también, decir, los hombres no tienen derecho de opinar sobre si las mujeres tienen derecho a abortar o no y las condiciones de ese derecho de abortar. ¿Por qué? Bueno, porque los hombres, bueno, difícilmente van a quedar embarazados, ¿verdad? O los hombres no son mujeres. Entonces no tienen derecho de participar en ese debate porque no son mujeres, ¿verdad? Seguramente en algún momento ustedes lo han escuchado. Inclusive yo puedo decir que hace algunos años, pues este tema del aborto salió a colación en una clase en la que estábamos. Y bueno, la clase era sobre los temas polémicos, etcétera, etcétera, y sobre las opiniones que podía tener cada quien sobre este tema que tomamos como un ejemplo, sobre el aborto, ¿no? Y bueno, después que habíamos entrado como en el calor de la discusión, yo no me había dado cuenta que solamente estaban opinando las chicas, las compañeras, ¿no? Y al final, uno de los compañeros, un caballero joven, levanta la mano y dice, ay, profesora, bueno, mi opinión respecto al aborto es esta. Y a mí me llama la atención y le digo, oye, pero cuando pregunté inicialmente para dar pie pues al debate, tú no levantaste la mano, entonces ¿por qué la estás levantando ahorita, no? Y el muchacho me contestó, lo que pasa es que yo cuando usted preguntó me abstuve de contestar porque tenía miedo de que las chicas me atacaran. Este, porque pensé que me iban a decir que yo no tenía derecho a opinar porque yo soy hombre. Y más aún, fíjense ustedes qué interesante, yo en realidad, yo estaría en contra del aborto, pero no me atreví a decirlo, primero porque soy hombre, pensé que me iban a, como decíamos, podíamos decir coloquialmente, pensé que me iban a caer encima. Y además, solamente me animé a hacerlo después que tres compañeras, chicas todas, ¿verdad? Se manifestaron en contra del aborto. Entonces, bueno, yo como me sentí que no estaba yo solo, y podía opinar, además que el ambiente propiciado en la clase no era de que se atacaran mutuamente, sino ver las aristas de que puede tomar un tema de opinión pública. Es decir, nosotros ahí en clase no íbamos a decidir si el aborto era legal o no, sino cómo era manejado entre la opinión pública. Pero me llamó la atención que él se manifestó claramente bueno, que había sentido en algún momento que él no tenía derecho a opinar sobre ese tema. Fíjense ustedes, eso es lo que nosotros podemos entender como la privatización del debate. Y hubiera sido inconcebible para la opinión pública del siglo XVIII o del siglo XIX. ¿Por qué? Porque la opinión pública, entendida como una actividad política universal, no supone la privatización de lo público. De hecho, desde este entendimiento del concepto, esto hubiera sido un exabrupto, una aberración. ¿Cómo se supone que un individuo que forma parte de una sociedad
no puede participar en el debate de un tema que va a afectar a toda la sociedad. Hubiera sido inconcebible. Sin embargo, este concepto cambió hacia el siglo XX. ¿Por qué? Por la llegada de la sociedad de masas. Esto cambió radicalmente el escenario. ¿En qué sentido cambió? Bueno, primero, como lo estoy señalando allí, llegaron las masas. ¿A qué nos referimos con la aparición de la sociedad de masas? Ustedes también lo deben haber estudiado en cultura y modernidad o en historia, en alguna de estas materias. No quiero abundar sobre ese tema, pero bueno, es la consagración de una sociedad donde las clases sociales no son determinantes para las personas y existe una especie de atomización de los individuos, ¿verdad? Que no están condicionados por su origen social ni por su procedencia regional, que se mueven, se desplazan a lo largo del territorio y de la sociedad y que pueden ascender o descender arbitrariamente en la escala social. A eso es a lo que se refiere la sociedad de masas. Además, ¿qué otra característica tiene el siglo XX? Bueno, tal como aparecieron las masas, aparecen los partidos de masas que representan fundamentalmente ideologías colectivistas. Propugnan vamos a decir, las ventajas, las supuestas ventajas. Después se vio que esto era una pesadilla totalitaria, o sea, una pesadilla que desembocaba en regímenes totalitarios. Bueno, pero ese tema escapa un poco de lo que vamos a ver ahorita. Pero estas ideologías colectivistas que ponen vamos a decir, a la sociedad o a los intereses de un colectivo por encima de los intereses de un individuo, propugnan también la existencia de lo que se ha llamado la ingeniería social. Es decir, que yo como partido puedo llegar al poder y diseñar, planificar, organizar la sociedad como si fuera un mecanismo de ingeniería, como si fuera un robot. Por supuesto que aquí se da definitivamente el aplastamiento del individuo, tal como lo entiende la filosofía liberal de la primera hora, ¿verdad? Es de alguna manera el aplastamiento de las libertades individuales y normalmente estos partidos propugnan las ideologías socialistas, socialdemócratas, comunistas y todo lo que es el espectro de la centroizquierda hacia la izquierda extrema, ¿verdad? Esto, por supuesto, no dejó de tener vamos a decir, un impacto en las sociedades, por no hablar del espanto y la pesadilla que significó el surgimiento de regímenes totalitarios a principios y a mediados del siglo XX, como fueron el comunismo o el socialismo en la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? El nazismo, el nacionalsocialismo, el fascismo en Italia y bueno, menos conocido en Occidente, pero también el shintoísmo en Japón. Digamos, estos 4 sistemas totalitarios de alguna manera representaron la crisis en el concepto del individuo y sus derechos como el eje de la política, ¿verdad? Que había sido la gran defensa del liberalismo, de la filosofía política liberal. Al mismo tiempo, por supuesto, en las sociedades que no cayeron bajo las pesadillas totalitarias ya mencionadas, también tuvieron un impacto estas ideologías y condujeron a una resignificación de lo que se entiende como los derechos del individuo. Para la filosofía liberal de la primera hora, los derechos del individuo se resumían fundamentalmente en la igualdad ante la ley, que ya se las expliqué, ¿verdad?
Ahora no. Ahora, la igualdad no se entiende solamente como la existencia de un régimen jurídico universal para todos los individuos, sino una igualdad económica, ciertos derechos económicos, por ejemplo, un salario mínimo, o yo tengo derecho a aspirar a tener unos ingresos equivalentes a las personas que por alguna razón profesional o de desempeño también ganen unos buenos salarios. Entonces, ya la igualdad ante la ley no es solamente, repito, para hacerme entender, no es una igualdad ante la ley, es igualdad en las aspiraciones. Yo aspiro a tener ingresos cada vez mayores y eso es un derecho. Yo aspiro a tener asistencia social del Estado, vamos a decir, una salud, un sistema de salud gratuito. ¿Por qué? Bueno, porque yo aspiro que, que yo pueda tener un servicio médico tan bueno como el que recibiría una persona bien acomodada. Yo aspiro a tener un sistema de educación nacional, público y gratuito. ¿Por qué? Bueno, porque yo aspiro teóricamente a que mis hijos o yo mismo tengamos la misma educación en cuanto a su calidad y contenidos que tienen los de las personas más afortunadas en términos de ingreso. Entonces se resignifican totalmente lo que nosotros podemos entender como los derechos básicos liberales. Hemos pasado efectivamente, y lo señalo aquí en este tercer punto, el paso del Estado liberal al Estado social, es decir, al estado de bienestar. Este estado de bienestar va a entrar en crisis porque es económicamente insostenible hacia finales del siglo XX, pero bueno, eso lo podemos ver más adelante o incluso en otra materia. El hecho es que, por otra parte, el tema de la discusión racional de los individuos se desplaza completamente de lo que es el concepto de opinión pública. En el recuadro rojo, aquí vemos cómo estos elementos que son con un contexto histórico en Occidente a principio, que comienza a manifestarse desde principios del siglo XX, generan por acá una crisis en el concepto de opinión pública. ¿En qué sentido? Bueno, primero, el más fundamental. Entra en crisis la idea de consenso. No es verdad ahora que el debate público nos va a llevar a un consenso, sino que hay grupos de intereses, muchas veces corporeizados o vamos a decir operacionalizados en partidos políticos, que van a tener intereses e ideologías que son irreconciliables y que no vamos a llegar a un consenso con ellos. Me refiero a las ideologías socialistas o las ideologías socialdemócratas. Es decir, una ideología socialista mal puede querer llegar a un consenso con un partido de ideología liberal. Bueno, ¿por qué? Porque son antitéticos. Para el socialista lo importante es el colectivo, ¿verdad? Y para el liberal lo importante es la persona, solamente por allí. Y podríamos extendernos en eso, bueno, pero no es el punto de esta exposición. En todo caso, lo que me interesa es que les quede claro que se abandona completamente la idea de que una de las funciones de la opinión pública es llegar a un consenso. Eso es una gran crisis. ¿Por qué? Porque lo que se entiende como el individuo dialogante cede o se ve desplazado por las grandes organizaciones partidistas que van a manejar no al individuo sino a las masas. Y las masas tienen que seguir un programa de acción política. No hay
hay debate racional. Existe un programa que todo militante disciplinado va a perseguir. No se le pregunta al militante del partido si está de acuerdo o no está de acuerdo con tal o cual idea. Se impone la idea de la disciplina partidista que ustedes deben haber escuchado en algún momento, ¿verdad? Entonces ya no tenemos una sociedad formada por una pluralidad de individuos, ¿verdad? Sino una sociedad formada o sostenida sobre el pluralismo político. Y ahora ya no tenemos ciudadanos, sino lo que tenemos son clases, de alguna manera. Se revela aquí cómo pues el individuo de alguna manera perdió, salió perdiendo. Y bueno, nosotros los venezolanos podemos hablar mucho de eso, ¿no? De las pérdidas en cuanto a libertad de los individuos en función de fenómenos colectivistas. Pero no les quiero amargar la vida ahorita y quisiera concentrarme en los planteamientos de este artículo, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo es entendida ya en el siglo XX la opinión pública? Ya definitivamente no es un lugar de consenso ni de expresión de la racionalidad ni del debate juicioso. En la opinión pública, de acuerdo al desarrollo que hace Niklas Luhmann de la modernidad. Por cierto, Niklas Luhmann es el de la fotografía, ¿verdad? La opinión pública ahora es un lugar de presentación y de argumentación de demandas políticas. Y la idea es que estas demandas, racionales o no, lógicas o no, se impongan. Existen las maquinarias partidistas que van a tratar de que esto sea así, y nosotros no tenemos a un individuo deliberante, a un individuo racional como expresión de opinión pública, sino tenemos al militante político que, bueno, como ya les dije, se supone que debe tener una disciplina y que simplemente se ciñe a un programa que se lo dictan desde el partido. ¿Ok? Desde este punto de vista, para Niklas Luhmann, en la actualidad, para que el concepto de opinión pública sea interesante, tenga vigencia y tenga utilidad para el análisis de la comunicación en la sociedad o inclusive el análisis político en la sociedad, es improductivo entenderlo como lo asumían inicialmente. Ya queda totalmente descartado la idea del individuo deliberante o del individuo dialogante. Eso ya no existe, fue de una primera época, y en este contexto histórico, pues ese concepto no se puede entender de esta manera. Recuerden que Niklas Luhmann piensa, y así lo refleja el autor de este artículo, al principio de él, en las primeras páginas, que el hecho de que un concepto no signifique lo mismo que significaba en sus orígenes, no quiere decir que el concepto no sea útil, sino que sea resignificado. Y que esto es lo que ha sucedido con el concepto de opinión pública. Ahora bien, para Niklas Luhmann, ¿qué es lo que nosotros tenemos hoy en día en el campo de la opinión pública? Bueno, más que opiniones diversas, para Niklas Luhmann, nosotros lo que tenemos son temas. Y la opinión pública se ha resignificado como un concepto que es relevante en la medida en que es capaz de producir temas que capten la atención pública. Nosotros podemos dar cualquier cantidad de ejemplos de temas que pudieran captar la opinión pública. Les mencionaba hace unos momentos, ¿verdad? En láminas previas, el tema del aborto. Aunque aquí en Venezuela nosotros tenemos una situación tan dramática que el tema del aborto, cuando tenemos a las madres dando a luz en la calle, en la entrada de los hospitales, bueno, sería un tema que no sería relevante. Más bien el tema es por qué nuestras conciudadanas
tienen que parir en la entrada de un hospital, porque yo no tengo un hospital que me atienda como mujer con dignidad, ¿verdad? Porque tengo que parir en la calle. Yo no sé si ustedes vieron en estos días pues un video que se hizo viral en las redes sociales, yo personalmente lo vi por Twitter, una muchacha que no logró que la atendieran en un hospital, pues estaba de parto y bueno, como la naturaleza no espera, le tocó ser atendida en la calle y dio a luz a su bebé en la calle. Entonces, para los venezolanos, hoy en día el tema no sería si yo puedo abortar o no, sino porque yo tengo que parir en la calle, ¿no? Pero bueno, en todo caso, están los temas del feminismo hoy en día. En Venezuela, el tema de la libertad, el tema de la democracia. En otros países, un tema es la pena de muerte. Y hoy en día, un tema que nos ha tocado mucho y que definitivamente va a transformar nuestro modo de vida, tal como lo estamos viendo ahorita, cuando por primera vez yo, en casi 20 años de práctica académica, estoy dando la primera clase a través de un canal de YouTube, que tiene que ver, lógicamente, con la pandemia, con el coronavirus, ¿verdad? Que nos ha obligado a una cuarentena planetaria. Vamos a decir, de este fenómeno que estamos sufriendo hoy en día, necesariamente van a surgir aristas políticas y en estos días ha sido objeto de discusión si la seguridad estaría por encima de la libertad en cuanto a que la cuarentena es obligatoria. O yo no sé si ustedes han visto que en algunos países, pues los gobernantes afirmaron haber reducido la incidencia de la pandemia y haber controlado los contagios, a través de unas aplicaciones que se podían instalar en los teléfonos de las personas, ¿verdad? Y que a través de ellas se podía saber por dónde se había desplazado una persona en la ciudad, una persona contagiada. Entonces, si esta persona contagiada se desplazó por tales partes, pues eso aparecía en una suerte de mapa que estaba disponible tanto para el gobierno como para los demás ciudadanos. Y ellos podían decidir si iban a pasar por allí o no. Entonces, el tema no es ya el contagio, sino la libertad individual. Si yo en realidad deseo un Estado que sepa hasta mis más mínimos movimientos, con la excusa de garantizarme una seguridad sanitaria, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es un tema de opinión pública. ¿Por qué? Porque capta la atención de la sociedad. Entonces ya la opinión pública no se va a entender, quiero puntualizar muy claramente con esto, no se va a entender como un debate racional, sino como un conjunto, o mejor dicho, un fenómeno, la opinión pública, que produce temas que captan la opinión del público. Ahora, ¿por qué estos temas son importantes? Porque, y me voy a permitir leer textual la expresión que utilizó Aguilar porque me pareció excelente. Dice, los temas establecen el universo de sentido de las experiencias y conductas. Por lo tanto, van a determinar si prevalecen unas opiniones o no y las decisiones que se van a tomar en la política. Si nosotros no tenemos estos temas de los cuales todos nos enteramos en la sociedad, tendemos a caer en la incomunicación. Por ejemplo, yo estoy segura que la mayor parte de sus conversaciones, quiero decir entre ustedes estudiantes, con sus familiares y con sus amistades, y lo puedo decir porque es una experiencia personal también, ha tenido que ver en los últimos 2 meses con la pandemia del COVID-19, con el miedo que pueden tener al respecto. Yo he tenido muchísimo miedo al contagio, miedo a no, a que se me complicara la enfermedad, de ser una víctima
de esta enfermedad, al miedo a que si yo llegara a contagiarme, pues no tener recursos económicos, no tener acceso a medicinas o no contar con una infraestructura hospitalaria que me pueda atender ante una enfermedad tan grave, ¿no? Yo estoy segura que eso ha sido también tema de sus conversaciones, ¿verdad? Y seguramente, y con el favor de Dios, si nosotros nos llegamos a ver, en algún momento personalmente hablaremos de este tema. Entonces se entiende como estos temas son los que permiten la comunicación entre la sociedad. Es decir, para Niklas Luhmann, en la medida en que la opinión pública no produzca temas que capten la atención común de la sociedad, entonces la sociedad se va incomunicando, se va atomizando y deja de existir como, vamos a decir, una entidad orgánica. Entonces la función de los temas de opinión pública es desencadenar opiniones que en sociedades democráticas, si no determinen, por lo menos condicionen ciertas decisiones políticas. Yo no sé si ustedes han visto la polémica que hay en Estados Unidos hoy en día, bueno, porque Trump, que es un personaje bastante controvertido y bastante polémico, señaló en un momento dado que ciertos tratamientos podían servir contra el coronavirus, ¿no? Y entonces en algún momento dijo, no, que la cloroquina. Y entonces, bueno, salieron unas personas a tomarse la cloroquina, que también es un ingrediente para limpiar las piscinas, y tomaron líquido o polvo o lo que sea, limpiador de piscinas, porque Trump dijo que, bueno, que la cloroquina quitaba el coronavirus. También en estos días Trump declaró que bueno, que tal vez un tratamiento podía ser algo así como, oye, como tomarse un trago de un desinfectante. Yo supongo que él estaba hablando en sentido metafórico, ¿verdad? Porque no puedo pensar que haya estado hablando en sentido real. Y bueno, sí, básicamente los tratamientos médicos son un desinfectante en el sentido de que quieren matar la infección, ¿no? Pero mucha gente se lo tomó literalmente. ¿Y por qué? Bueno, porque está hablando el presidente y salieron a tomarse unos desinfectantes y bueno, tuvieron problemas, se sintieron mal, se enfermaron, ¿no? Entonces, bueno, esto es un debate que inclusive pudo tener consecuencias políticas. Se dice que a partir de las opiniones manifestadas por Trump en función de este tema del coronavirus y de los tratamientos que pudieran ser efectivos, pues puede perder las elecciones que son este año, ¿verdad? Pueda perder la reelección presidencial. Entonces, fíjense ustedes cómo ciertas decisiones políticas están condicionadas en función de algún tema que haya captado la opinión general del país. Se dice que con estas opiniones Trump ya perdió la reelección. Entonces se notan las consecuencias políticas de un tema que aparentemente no es político. Aquí, consecuentemente, pues con esto que vengo diciéndoles, el artículo termina diciendo cuáles son los problemas a estudiar en la opinión pública. Bueno, uno, ¿cuáles son los temas de opinión pública? ¿Cuál sería un tema de opinión pública? Yo les podría adelantar que cualquier tema es susceptible de politizarse y en ese sentido, convertirse en un tema de opinión pública. Ahora, con respecto a los temas de opinión pública, la existencia de la multiplicidad de argumentaciones sobre el mismo. Sabemos que no siempre se impone la más racional y eso nos lleva también a otra discusión. ¿Qué es lo que es un tema racional? ¿O qué es lo que nosotros podemos entender por racionalidad? ¿Verdad? Y hay una pregunta
importante, ¿es posible la formación de consenso? Pareciera que para la sobrevivencia de nuestras sociedades o de las sociedades libres y democráticas es necesario llegar a algún consenso. Hay una pregunta final que podemos hacernos de acuerdo con este desarrollo de Niklas Luhmann, y es que ¿hasta qué punto tendrán capacidad de producirse temas que mantengan abierta la comunicación en nuestras sociedades que crecientemente se van diferenciando y que con esta diferenciación creciente pueden llegar a la desintegración? Esas son las preguntas con las cuales quisiera cerrar esta exposición, esperando no haber sido muy tediosa, esperando haber clarificado, y por supuesto estoy a la orden de ustedes para cualquier duda, para cualquier pregunta, para cualquier planteamiento. Muchas gracias por su atención y espero haber sido de utilidad. Gracias.